Bueno, estamos con Agustín Alaje, que vamos a hablar hoy del tema del aborto. Sería raro que no lo conozcan, pero bueno, para quien no sepa de su trayectoria, es licenciado en Ciencias Políticas. Desde hace no mucho también hizo una maestría en Filosofía. ¿En dónde era? ¿La universidad de dónde era que lo habías hecho? Navarra en España. Así Sí, que bueno, hoy hace vamos... poco, hace dos meses que volví a Argentina. Sí, de hecho la otra vez hicimos el vivo y yo lo anuncié y acababas de hacer la maestría y me enteré justo en el momento y tuve que corregir el flyer. Así que bueno, me parece que es interesante hablar de este tema que aparte mucho no se está tratando actualmente, es algo que se está dejando medio relegado, que quizás desde el bando, llamémosle celeste, no están saliendo tanto a defender y a hacer lío, digamos, como esperaría uno que hicieran, ya que creo que es un tema de opinión pública y que terminan quizás los políticos votando según lo que vea que quiere la gente y no por convicción propia. Eh, Así que bueno, para empezar, te hago alguna pregunta fuerte. Si estás a favor o no de la despenalización del aborto en casos de violaciones. No, yo no estoy a favor del aborto en ningún caso, salvo en el caso en que la vida de la madre corra riesgos ciertos, ¿sí? Y aclaro riesgos ciertos porque hoy lo que tiende a hacerse es contemplar como causal el concepto de salud integral. ¿Mm? Ya voy a lo de la violación, aclaro este punto antes porque es importante para que no se malentienda la respuesta. Salud integral la define la OMS como la conjunción de salud mental, social y física. Según este concepto estaríamos todos enfermos, vamos a decirlo así, porque ¿quién tiene plenitud física, mental y psíquica y social? Bueno, es bastante difícil, ¿no? Esta causal de salud integral habilita abortos en todas partes, en general, a personas, digo, en todas partes donde se usa la causal de la salud integral, a mujeres, por ejemplo, que alegan estar estresadas, a tener ansiedad, a tener depresión, es decir, cualquier afectación mental o psicológica podría argumentarse como un peligro para la salud integral, o también cualquier circunstancia adversa en términos sociales, como por ejemplo una mujer que perdió su trabajo, una mujer que se separó de la pareja, una mujer que se peleó con la familia, cualquier adversidad social también cuadraría dentro del concepto de salud integral de la OMS. Por lo tanto, yo aclaro, en el único lugar, en la única causa en la cual yo puedo contemplar un aborto es cuando la vida de la mujer corre riesgos ciertos. Ahora, en el caso de la violación, yo en primer lugar diría que un aborto no subsana el hecho, un aborto no borra la violación y al contrario, muchas veces el aborto es utilizado para tapar la violación. En otro orden de cosas, es utilizada también la causal de la violación para llevar adelante abortos en mujeres que realmente no han sido violadas. En Argentina, firmando una declaración jurada, se habilita el aborto sin más. Uno va y, como hacemos hoy, a ver, en la pandemia todos estamos firmando constantemente declaraciones juradas, ¿no? Te sentás a tomar un café y te traen una declaración jurada y en 2 segundos pusiste que no tenés fiebre, no tenés síntomas, lo firmaste y se lo diste al mozo. Bueno, eso es una declaración jurada. Cuando uno pone la causal de la violación, el sistema no le pide a la mujer que inste el proceso penal, con lo cual una mujer puede decir la verdad o puede también mentir, y de hecho se ha utilizado muchísimo para mentir en este sentido. Y yendo a un plano, digamos, un poco más profundo, yo diría que ninguna injusticia puede ser subsanada por otra injusticia. Es decir, la violación es una injusticia aberrante que hay que solucionar, primero que nada, siendo sumamente punitivo, cosa que Argentina no lo es, entre otras cosas, por diputadas feministas de pañuelo verde que votaron favoreciendo a los violadores, por ejemplo, han votado en contra de la prisión efectiva, es decir, Y del endurecimiento de las penas. Exactamente, exactamente. Un violador en Argentina, digamos, yo pediría para un violador incluso la castración química. Ahora, no, los derechos humanos, no se puede hablar de eso. Bueno, pero ¿cómo es? ¿Queremos solucionar? ¿Queremos, digamos, dejar inactivo sexualmente a ese violador para que no vuelva a molestar a ninguna mujer? Yo incluso también le pediría perpetua. Digamos, creo que tiene que ser la ley máxima. Lo mayor punitivo posible contra un violador sería para mí una situación ideal. Ahora bien, ese panorama no se da. Y lo que se le está vendiendo a la gente es que, digamos, un aborto puede solucionar el hecho. A una joven de, no sé, 18 años la violaron, la embarazaron
Y ahora resulta que, bueno, pero por suerte tiene un aborto, ya está, su vida empieza a ser maravillosa otra vez. No, eso no es cierto. Eso no es cierto y eso, en definitiva, a quien termina beneficiando es al violador, porque nadie pasa a discutir cuáles son las penas que merecería ese violador, porque la sociedad se queda con la conciencia tranquila de que, bueno, pero hicimos un aborto, se acabó el problema, ¿no? Claro. Entonces, siguiendo con la pregunta, que esto es un tema que hablaba hace poco con un abogado, tengo entendido que el aborto en casos de violaciones está despenalizado hace como 100 años en la Argentina. Por Sí, lo desde el tanto, Código Penal, digamos, de 1921. El problema es que cuando uno lee el Código Penal de 1921, el Código Penal habla sobre la mujer idiota. sí, entre Violación otras es cosas. mujer idiota. O sea, mujer idiota, esa es la palabra que usa, se está refiriendo a la mujer discapacitada, que es violada y que es embarazada, ¿no? Después vinieron otras interpretaciones que porque había una coma acá o una coma allá y en verdad no era para solamente las mujeres idiotas, sino que era para todas las mujeres en general. Sí, esto está de facto, por lo menos, despenalizado y más aún, a ver, el aborto de facto está despenalizado en todas las causales. El aborto no tiene mujeres presas. Claro. No hay mujeres presas en Argentina por abortar. Con lo cual, digamos, más allá de la letra de la ley, de facto, el sistema ha despenalizado el aborto porque nadie recibe ninguna pena. Entonces, ¿de qué va el asunto, no? Más Es aún, que, de perdón, facto, te interrumpo. sí. No quiero, de hecho, hay gente que está a favor de la despenalización del aborto, pero como decís, fácticamente en realidad no se penaliza. No, y además, de facto está legalizado también el aborto. Es decir, cuando yo te digo que por causal de salud integral o por causal de violación, firmando una declaración jurada, cualquier mujer se puede hacer un aborto, ahora sí podés entender por qué el gobierno, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, en plena pandemia, compra misoprostol como si fuesen caramelos Subus, ¿ok? Los compran de a toneladas. ¿Y pero cómo es? Si no es que el aborto no es legal, no, a ver, de facto en la Argentina el aborto no solamente está despenalizado, sino que también de facto está legalizado porque el Estado está llevando adelante abortos desde hace muchos años y cada vez en mayor cantidad. O sea que lo del 2018 es, digamos, una mera formalidad, pero el poder de lo fáctico dicta otra realidad. Claro. Bueno, la pregunta iba que, ¿por qué considerás que, digamos, el bando celeste, o lo que representaría hoy por hoy la ideología y a ese grupo de gente, por qué en los últimos 100 años no salieron a reclamar porque están haciendo abortos, digamos, en casos de violaciones? Porque si uno considera que ya es vida y ya es una persona en formación desde el momento de la concepción, estarían actualmente siendo legal asesinar a una persona desde esa perspectiva solamente porque su padre era un violador. Y yo, si mi papá era un violador, yo no tengo la culpa. Es como que yo tenga Bueno, 2 años y un nene de 2 años le dicen, uy, tu papá era violador, voy a matarte. O sea, sería básicamente lo mismo. Entonces, ¿por qué no se está reclamando eso? a ver, ese es un buen argumento que sirve para complementar mi respuesta sobre la violación. Ya voy a tu pregunta concreta, pero quiero expandir un poquitito más lo que dije recién. La dignidad del ser humano no está en función de la bondad o maldad de sus padres. ¿Sí? O sea, a ver, yo no sé a gusto, digamos, si tu padre es buena persona, mala persona, yo no sé vos cómo fuiste gestado, no lo sé, supongo yo que tu padre será una buena persona, pero siempre cabe la posibilidad de que no. Ahora, lo que yo no tengo dudas es de que vos sos una persona digna. ¿Por qué razón? Porque sos un individuo distinto de tu padre. Si vos fueras tu padre y tu padre fuese un violador, yo diría, bueno, a ver, a este sujeto perpetua y lo castremos químicamente, ¿sí? Ahora, yo no puedo a vos penalizarte porque tu padre es una mala persona. La dignidad del ser humano es autosuficiente, no está en función del accionar de otros seres humanos. Ese es el punto, ¿no? Ahora, ¿por qué los sectores pro vida no se han expresado en contra de estas causales? Yo te diría que sí se han expresado y han litigado muchísimo. Por ejemplo, el doctor Jorge Escala, por ejemplo, Roberto Castellano, por ejemplo, García Elorrio en Córdoba. Hay muchísimos abogados pro vida, te acabo de dar 3 nombres, hay muchos más, perdón por los que me olvido ahora. Hay muchísimos abogados que han litigado desde hace décadas en casos en los cuales se argumentaba o bien el tema de la salud integral o bien el caso de la violación.
Con lo cual, no es cierto que a los sectores pro vida les resulte indiferente este punto. Claro, no hay manifestaciones y movilizaciones, quizás, porque eso tampoco es fácil de hacer. Es decir, una vez que se legaliza el aborto, ¿sí? No hay prácticamente marcha atrás. Yo no conozco ningún caso en el mundo en donde se haya dado marcha atrás, salvo en la Unión Soviética, que fue el primer lugar en el mundo donde se legalizó en el año 1921, y después Stalin le da marcha atrás, pero no le da marcha atrás por humanitarismo. O sea, a ver, si alguien no respetaba los derechos humanos era Stalin, ¿sí? Sino que le da marcha atrás al aborto porque se ve en un contexto de guerra mundial con una tasa de natalidad a la baja, con la familia soviética destruida, y tiene que volver al mito de la familia soviética, tratar de que el pueblo vuelva a reproducirse, porque te darás cuenta que en una guerra mundial tener tasas de natalidad baja es una muy mala noticia, ¿no? Entonces, una cuestión geopolítica fue, pero por razones de derechos humanos, de conciencia moral, nunca se vuelve atrás con eso. Entonces, no hay manifestaciones. De hecho, a ver, si ahora esta ley se legaliza, si este proyecto se legaliza, no vamos a encontrar demasiadas posibilidades para en algún momento, digamos, tirarlo abajo. Es ahora o nunca. Claro. Bueno, después entonces, cambiando de tema, sigue siendo sobre el tema del aborto, ¿no? Pero digo, cambiando la pregunta, se considera vida desde el momento de la concepción, desde el punto de vista digamos, del bando celeste. Sin embargo, escuché a algún biólogo decir que en realidad, cuando en el momento de la concepción es un conjunto de células vivas, que no es vida humana todavía, y que, por ejemplo, son células vivas también las de una persona que murió y que clínicamente ya está muerta, durante un tiempo las células siguen vivas, y que por qué considerar vida a un óvulo fecundado que haya anidado. Que desde cuándo entonces empezaría la vida humana, que por qué se puede considerar que desde el momento de la fecundación. Porque si es el argumento del ADN, que es único, si es por eso también la placenta tiene un ADN único, y eso no hace que la placenta sea una persona. No es que porque es un tejido vivo con ADN único es una persona. En todo caso, la placenta se considera un órgano del feto. Entonces, ¿por qué se considera que es una persona con vida desde el momento de la concepción? Bueno, a ver, evidentemente si yo hago así, por ejemplo, yo me rasco, estoy matando células, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces el punto no es que, a ver, simplemente tenga vida, sino la cualidad de esa célula. Claro, células, estamos llenos de células, estamos perdiendo y matando células constantemente. Ese no sería el punto. El punto es que este tipo de célula es cualitativamente distinta a cualquier otro tipo de célula que tenemos. ¿Por qué motivo? Porque esa célula es lo que se llama en biología célula totipotencial. O sea, que tiene toda la potencia para hacer ella misma un nuevo individuo. Yo cuando me rasco y mato células, o cuando corto la placenta y la tiro, o el cordón umbilical y lo desecho, o incluso pierdo un brazo, es decir, pierdo millares de células, por ejemplo, yo sigo vivo, esas células que yo he perdido no son células que sean totipotenciales. O sea, no son células que tengan la capacidad de dividirse, continuar vivas, y, digamos, y diferenciarse a un ritmo muy acelerado en el desarrollo del ciclo vital. Entonces, hay una diferencia enorme entre una célula que, digamos, tiene esa capacidad y una célula que no tiene esa capacidad. Eso desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista, digamos, metafísico, filosófico, yo te diría algo, a ver, hay que distinguir entre desarrollo y esencia, ¿sí? Una cosa es el desarrollo, que es el movimiento de la actualización de las potencias, y otra cosa es la esencia, lo que permanece en uno, lo que está en uno, más allá, digamos, de los cambios contingentes. Por ejemplo, a ver, yo tengo la misma esencia que tenía hace 10 años, ahora tengo menos pelo que hace 10 años, lamentablemente. ¿Te das cuenta? O sea, hay un movimiento, hay un desarrollo, hay una contingencia propia de la vida, pero la esencia es lo que permanece en cada ser humano. Ahora bien, lo que se está desarrollando como algo, si realmente se está desarrollando como ese algo, es porque tiene la esencia de ese algo. Lo traduzco un poco. Si, digamos, un feto se desarrolla como ser humano que nace a las 9 semanas,
Si efectivamente se está desarrollando como ese ser humano, es porque ya tiene la esencia de ese ser humano. Si no tuviera la esencia de ese ser humano, entonces no se podría desarrollar como un ser humano, sino que se desarrollaría como otra cosa, como un perro, como un gato, como, no sé, como una mariposa, como lo que sea. ¿Ok? Y ahora bien, vamos a trasladar esa lógica filosófica, aristotélica, a el plano de la ciencia. ¿Qué significa la esencia en el plano de la ciencia? Significa ADN. Es decir, el ser humano ha encontrado, digamos, lo que es su huella genética, ha decodificado hace poco tiempo, estamos hablando de pocos años atrás, estos son avances científicos muy avanzados, genética moderna, también podríamos hablar de embriología moderna, han encontrado, digamos, que los seres humanos tenemos huellas genéticas, que todo lo que somos está codificado. Nosotros, a ver, como las computadoras, como el software, ¿no? El software está codificado con sus algoritmos. Bueno, nosotros estamos codificando, tenemos el mismo código y ese mismo código que es en cada individuo único e irrepetible, ese mismo código, vaya maravilla, aparece en el momento desde la concepción. ¿Dónde aparece? En esa célula totipotencial que va a empezar a multiplicarse en un desarrollo vital que se presenta como un continuo. La vida es un continuo. Esto lo explica muy bien Javier Milei. No se puede partir, porque si yo la detengo a la vida, lo que estoy haciendo es matar. A ver, si yo te interrumpo la respiración, yo te voy a matar, no voy a interrumpirte, digamos, la respiración y nada más, y vos después vas a seguir viviendo, ¿se entiende? Entonces, el caso del muerto, claro, el muerto tiene células que permanecen vivas, pero digamos, la muerte es un estadio irremediable, no tiene vuelta atrás. Es un estadio del cual uno tiende y cuando llega a morir, después ya no vuelve para atrás. En cambio, la lógica en el ser humano en gestación es exactamente la opuesta. El ser humano en gestación tiene toda una vida por vivir. Si se lo deja desarrollarse, se va a desarrollar y va a vivir su vida. En cambio, el muerto ya no tiene ninguna vida por vivir, por más que alguna célula en él quede viva. Esa célula ya no tiene la capacidad de devolverle la vida a ese ser humano. Entonces, digamos, las diferencias, ese argumento es bastante engañoso, pero es muy utilizado, ¿no? Que es, bueno, a ver, células, sí, células se mueren todo el tiempo, efectivamente. Ahora, la calidad de la célula totipotencial es totalmente distinta. Y aparte, ya que vamos a hablar seguramente frente a un público liberal que defienda a los individuos, la individualidad científicamente hablando, se la puede considerar en términos genéticos, tanto así que la genética nos permite identificar, por ejemplo, a criminales. A través de la genética podemos encontrar a un violador, a un asesino. A través de la genética encontramos al padre o a la madre de un individuo que no sabe su origen. A través de la genética, con un pedacito de cabello, podemos saber a qué cuerpo pertenecía, si era de un hombre, si era de una mujer, ciertas características que están todas codificadas en esas células. Entonces, desde el punto de vista individual, el individuo se constituye en virtud de la característica genética de su ADN, de las características genéticas. Y ocurre que esa individualidad genética aparece desde la concepción. Allí ya hay un individuo, en tanto en que es distinto de la madre, distinto desde el padre. No pertenece al cuerpo de la madre, tanto así que puede ser de un sexo distinto, puede tener un flujo sanguíneo distinto, una presión sanguínea distinta, un factor sanguíneo distinto y, evidentemente, digamos, tiene características genéticas distintas, únicas e irrepetibles. Claro. Sí, es que yo te preguntaba porque sí, inclusive hasta escuché decir que el feto, que la persona en formación, se comportaba más como un órgano de la madre. Y esto es interesante porque, claro, el argumento desde el bando verde, digamos, es esto de yo puedo decidir sobre mi cuerpo, y te dice, pero vos estás en contra de que decidas sobre mi cuerpo, pero bueno, lo que se dice siempre, ese no sería tu cuerpo. Entonces... pará, un punto ahí que es muy importante. ¿Qué significa decidir sobre mi cuerpo? O sea, ¿significa hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, por ejemplo? Bueno, a ver, la vida en sociedad reclama límites a lo que yo puedo hacer con mi cuerpo. Por ejemplo, decidir sobre mi cuerpo, yo estoy a favor de que una mujer que se quiera, no sé, poner un tatuaje se lo ponga, se ponga su piercing, se lo ponga, incluso
una persona que se quiera cortar un miembro de su cuerpo, que se lo corte, no tengo nada que decir al respecto. Ahora, cuando uno utiliza su cuerpo y decide sobre su cuerpo y esa decisión involucra la violación de derechos de los demás, una sociedad liberal no puede, digamos, permitir eso. Yo no puedo usar mi cuerpo para golpearte con mi cuerpo a vos en la cara. Ah, no, pero yo quiero mi libertad a decidir sobre mi cuerpo y yo quiero decidir que mi puño se entierre en tus ojos. No, macho, o sea, la vida en sociedad reclama, digamos, la limitación de lo que uno puede hacer con su cuerpo. Y esto es un argumento completamente, digamos, respetuoso de las libertades individuales. Es que para garantizar las libertades individuales, la acción permitida no puede ser ilimitada. Esto es algo que lo reconoce la escuela austríaca. O sea, a mí me resulta llamativo que haya, digamos, algunos, son pocos, ¿no? Pero algunos liberales tan fanatizados con el tema del aborto cuando es evidente ya que con el avance científico del cual hoy disponemos, estamos hablando de la violación de un cuerpo que es distinto desde la madre. Y esa violación consiste nada menos que en quitarle la vida. Cuando Javier Milei, digo, es, digamos, muy consecuente con lo que él predica, cuando dice, a ver, no nos olvidemos, macho, que el aborto, a ver, que el liberalismo, mejor dicho, es la defensa de 3 derechos fundamentales. La propiedad, obviamente, la libertad, obviamente, pero también la vida. Y tanto así que en términos lógicos sería ridículo decir, yo defiendo la libertad y la propiedad, pero bueno, no, la vida no la defiendo. Y entonces, ¿cómo puedo ser libre y cómo puedo tener propiedad si no tengo... O sea, un cadáver no tiene libertad porque no tiene movimiento y un cadáver, digamos, no tiene bienes privados porque no puede poseer. ¿Te das cuenta? O sea, la vida es el prerequisito lógico y ontológico de la libertad y de la propiedad. Tengo una pregunta desde el plano filosófico, aprovechando que, bueno, de eso imagino que sabes un poco, que es, está el dilema este muy conocido del tren, para quien no lo conozca, es que hay 5 personas en una vía que no pueden salir, el tren las va a pasar por encima, pero si uno tiene la posibilidad de apretar un botón y que ese tren se desvíe y atropelle a una sola persona que está en otra vía, entonces el dilema es, ¿dejo que mueran 5 o muere una? Pero si yo toco el botón, por mi accionar, voy a hacer que muera una persona que no iba a morir si no. Y yo con esta perspectiva vi un planteo que me pareció interesante, que es que lo que te van a decir siempre es, vos estás a favor de los abortos clandestinos, o estás a favor del aborto o a favor del aborto clandestino, te dicen. Entonces, lo que te dicen es, los abortos se van a producir igual, solo que si se producen y la madre muere, también va a morir el hijo. Que entonces, en el paralelismo con el tema de las vías, sería que está la madre con el hijo, porque va a morir en el aborto y también va a morir el hijo, o solo el hijo, entonces vos podés salvar a la madre. Entonces, yo lo escuché de este planteo. No sé cómo se podría responder a eso. Bien, ese planteo tiene sentido en la medida en que efectivamente las mujeres mueran en abortos clandestinos. Ahora, lo cierto es que cuando uno va a las estadísticas vitales, por ejemplo, de nuestro país, de la República Argentina, las últimas estadísticas vitales recopilan 19 casos de muertes por aborto inducido. Entonces, que, digamos, el mismo gobierno que te dice que supuestamente se practican 450.000 abortos clandestinos por año y tenés muertes de 19 en un año, y evidentemente hay algún número ahí que está fallando. Claro, te van a decir, no, pero justamente son abortos clandestinos, entonces no se sabe cuántas mujeres mueren por abortos clandestinos. Mentira. Pero si muere una persona, tiene que fijarse de que murió, no es que murió y la enterraron y desapareció. Efectivamente, o sea, no es, bueno, a ver, esta mujer se murió, ya tenía 28 años, se murió. Y estuvo embarazada hace poquito, incluso, bueno, no sé, una NN, no es así como funciona el sistema. Y más aún, digamos, para los fanáticos de la OMS, que suelen ser los amigos de Pañuelo Verde, hay que dar otro dato, que es que la OMS considera altamente confiables las estadísticas vitales de Argentina, ¿sí? O sea que es cierto que uno no puede tener un número exacto de cuántos abortos clandestinos se llevan adelante por año, pero uno sí puede tener un número exacto de cuántas muertes genera el aborto clandestino por año. Y la cantidad de muertes el último año fue 19, ¿sí? O sea, no es un tema de salud pública. Al mismo tiempo te puedo dar datos de abortos legales que generaron muerte, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Kayla Jones, no lo vas a ver ni en TN, ni en el noticiero de turno, no lo vas a ver porque no le quisieron dar espacio,
pero hubo un caso, por ejemplo, hace muy poco, en el norte de Argentina, una joven llamada Kayla Jones, la justicia le habilita un aborto legal, seguro, gratuito, y la chica termina muriendo, ¿sí? En ese aborto supuestamente seguro. Con lo cual, de esto hay que entender que la práctica abortista es muy intrusiva. O sea, no hay una práctica quirúrgica que sea completamente segura. Esto es totalmente mentira, esto es simplemente para la propaganda, ¿sí? O sea, hay que tener eso primero en cuenta. Con lo cual, ese dilema no aplicaría, pero vamos a suponer que aplica. O sea, ese dilema no aplica a esta situación porque no es o una vida o la otra. Yo ya respondí, si es una vida o la otra, yo ya te dije que sería la única causa en la cual yo contemplaría el aborto. Es más, hasta la Iglesia Católica, tengo entendido, no estoy 100% seguro, pero tengo entendido que hasta la Iglesia Católica aceptaría un aborto en esas circunstancias, ¿sí? Es que si se muere la madre, se moriría el hijo igual, así que... Además, efectivamente, además, claro, habría que chequear ese punto, ¿sí? O sea, no quiero hablar al pedo, pero creo que incluso hasta los católicos estarían a favor de esto. Entonces, digamos, el dilema no aplica, pero vamos a suponer que aplica. Vamos a suponer que yo puedo salvar o una mujer, o me habías dicho 5 fetos. No, es o una mujer, el hijo, mueren o solo muere el feto. Porque el aborto se lo va a hacer de todas formas. No, bueno, porque te dicen, es una problemática social, el aborto va a seguir existiendo aunque no lo hagas legal. Sí, digamos, eso yo creo que ya te lo había respondido cuando te dije hace un rato, la única causa donde yo puedo contemplar, digamos, la justificación del aborto, pero no como algo celebratorio, porque hoy se está presentando el aborto como algo normalizado, como algo emancipador y como algo, digamos, que a una mujer le permite el éxito. De hecho, todo esto se resume muy bien en una foto de Miley Cyrus que hizo con Planned Parenthood hace muy poco en sus redes sociales, donde salía lamiendo un pastel que decía el aborto es cuidado de salud. Bueno, no. A ver, si el aborto es cuidado de salud, entonces el embarazo es una enfermedad. Y el ser humano, por nacer, tu propio hijo, es un parásito al cual hay que exterminar para que vos puedas volver a ser saludable y tener éxito y ser tan sexy y atractiva y multimillonaria como Miley Cyrus. Bueno, esa es la propaganda abortista hoy en día, por eso recurren tanto a Hollywood. Ahora, yo te digo, claro, a ver, si es la vida de la madre o la vida del niño por nacer y la vida de la madre realmente está por extinguirse de continuar ese embarazo, yo esa causal te la compro, evidentemente. Claro. Siempre lo es que he dicho. actualmente Entonces, ya es legal eso. y aparte ya es legal, sí, exactamente. Ya está eso en el Código Penal, como lo habíamos hablado hace un rato. Bueno, sé que tenés un compromiso ahora en breve, así que bueno, yo estoy atento a la hora. Tenemos 2 minutos ahí arriba. Si te parece, sí, podemos meter un corte acá, porque quisiera meter un punto más, si vos me das algunos minutos sí, más. No hay problema. ¿Sí? Bueno, tengo que cortar la reunión y volver a empezarla porque Zoom me lo corta solo. Exacto. Dale. Cortemos esto y vamos a otra. Bueno, ahí seguimos grabando. Recién tuvimos que cortar porque, bueno, como es Zoom, me cortó solo los 40 minutos y quedó trunca la entrevista. Bueno, estábamos hablando del tema también de las libertades hace un rato, que hablabas de la libertad de la propiedad privada, las libertades en general, la libertad de accionar y la libertad y el derecho a la vida. Y hay algunos liberales que son pañuelo verde y te dicen que quieren tener el derecho a decidir. Como te decía hace un rato, como quien te dice, las mujeres quieren decidir sobre sus cuerpos. Entonces, ¿cómo se les responde a esto de que son liberales y luchan por la libertad, y que en este caso es la libertad de elegir si ser madres o no, por ejemplo? Bueno, a ver, fíjate que yo ya te di, a ver, la lucha de querer ser madre o no, lo que yo te diría es que una mujer embarazada ya es mamá. En todo caso, con el aborto, la mujer embarazada puede decidir si va a ser mamá de un niño que nace vivo o de un niño muerto, cuya muerte ella misma ha ido a peticionar al Estado, ¿ok? Tanto así que vos fijate que acostumbramos los días de la madre a las mujeres embarazadas, por ejemplo, felicitarlas también. ¿Por qué? Porque las consideramos que ya son madres, ya tienen a su hijo, y cuando una madre pierde a su hijo, estamos hablando en esos términos, perdió a su hijo. ¿Pero cómo? Si no había nacido. Bueno, es que ya era mamá, ¿te das cuenta? De hecho, yo el otro día en un video
conté que el otro día, de hecho, conté en un video que de esta chica en Formosa que estaba embarazada y que necesitaba ir al hospital, no le quisieron mandar la ambulancia, dijo, bueno, anda como puedas, fue en moto y se le terminó muriendo. Y yo en el video dije, y se le murió el hijo, y después pensé, ya voy a tener gente diciéndome, no, no era el hijo porque todavía no nació, por suerte no pasó eso. Pero pensé, digo, ¿qué va a pasar? Bueno, es que incluso hasta la ley así lo contempla. Digo, si un hombre o una persona mata a una mujer embarazada, tiene una pena mayor porque se considera que también ha matado al hijo. Claro, no es que mató al órgano. Exacto, no es que, bueno, a ver, te vamos a computar porque mataste además una parte parasitaria de tu cuerpo. No, no, no. Y por otro lado, fíjate que la misma ley que están discutiendo ahora, que es la de los 1000 días, plantea que el hijo por nacer es el hijo de esa madre y habla en esos términos, o sea, habla en términos de ayudar a las madres que están gestando. Entonces, una mujer que está embarazada ya es mamá. Con el aborto puede decidir si va a ser mamá de un hijo vivo o de un hijo muerto. Eso por un lado. Por otro lado, vamos al tema de la libertad. Yo ya te di algunos argumentos ontológicos, algunos argumentos éticos, y ahora yo quisiera darte algún argumento político. En primer lugar, digamos, no podemos caer en las abstracciones de decir, bueno, no, yo defiendo la despenalización, bueno, ok, muy lindo todo eso, pero ¿sabes qué? El proyecto es de legalización, ¿sí? Frente a este proyecto, ¿vas a militar en contra del proyecto o te vas a hacer el tonto porque vos estás a favor de la despenalización? Punto número uno, es decir, caer a jugar en abstracto es lo más antipolítico que existe. Y eso después lo termina pagando muy caro el liberalismo, porque siempre está al margen de la historia, siempre está fuera de las discusiones de realpolitik. La política es el arte de lo posible. Ok, hoy la posibilidad es o pañuelo celeste o pañuelo verde. El pañuelo verde es la legalización, el pañuelo celeste es, digamos, el pañuelo pro vida. Dentro de eso, ¿para quién vas a jugar? No, yo juego para el centro, para la despenalización. Ok, ¿leíste el proyecto de ley por lo menos? Sería la pregunta que yo haría, porque ese proyecto de ley, además, déjame que te diga que habilita abortos en cualquier etapa gestacional, ¿sí? Es decir, en el punto 2 y el punto 1 del artículo 4 del proyecto de ley se plantea abortos sin plazos para los causales de violación y de salud integral. O sea, una mujer de hasta 9 meses podría ir a hacerse un aborto tranquilamente jugando. Que no hay muchos lugares en el mundo que sea así, creo que solo en Canadá. No, digamos, hay algunos estados en Estados Unidos que sí, por ejemplo, también. Pero no es lo más común, digamos. No, no es lo más común, pero siempre digamos, la legalización de las 12 semanas después se plantea de 14. Si vos te fijás, hace 2 años eran 12, ahora son 14. Después pasan a 24 y después tratan de llevarlo hasta aborto por nacimiento parcial. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, a ver, ¿vamos a defender la libertad? Yo voy primero a defender la libertad. Ahora, hay que entender qué libertad es la que estamos defendiendo y contra quién. Defendemos la libertad de los individuos frente al Estado. ¿Y qué pasa si yo te digo que el proyecto abortista es un proyecto netamente estatista? Y no simplemente por los impuestos, sino porque hay ciertos estados ricos, ¿sí?, del mundo que a partir de la década del 50 y del 60 entendieron que tenían que llevar políticas de control de natalidad a otros países del mundo, fundamentalmente países subdesarrollados. Esto es de lo que jamás se habla. Y un liberal debe oponerse necesariamente a cualquier constructivismo estatal. Un Estado no está ni para dirigir la economía, ¿sí?, pero tampoco está para dirigir la demografía. De esto, afortunadamente, el único de los liberales que yo he escuchado hablar es a Javier Milei, pero además, ¿sabés quién habló antes de esto, antes que Javi Milei? Lo habló nada menos que Hayek, en su último libro que se llamó La fatal arrogancia. Hayek estaba viendo que los estados no solamente querían controlar la economía, sino también controlar la demografía. Es una locura, es decir, pensar que un político va a poder construir la demografía de un país, manipular la tasa de natalidad, es una locura. Déjame que te ponga, digo, documentos bien precisos, porque claro, mucha gente va a decir, estos son teorías de la conspiración. Te voy a compartir pantalla, supongo que ya se está viendo. Déjame darte un par de datos nada más, un par de datos rápidos para que la gente no se piense que uno habla en el aire, ¿sí? Año 1965, Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos, su discurso en el 20º aniversario de la ONU, dijo lo siguiente: actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivale a $100 invertidos en crecimiento económico. Y claro, obviamente, a ver, necesito más dinero para sacar a los pobres de la pobreza.
en comparación con el dinero que necesito para matar a los pobres antes de que nazcan. Eso es lo que estaba diciendo Lyndon Johnson frente a la ONU. ¿De dónde sale este dato? Fíjate que están todos los datos citados. Esto es un documento público de Estados Unidos, que son los Public Papers of the President, ¿sí? Es un libro que hace el Estado norteamericano con todas las declaraciones públicas de sus respectivos presidentes. Al año siguiente, 1966, John Rockefeller III lanza la Declaración sobre Población, rubricado por 30 líderes mundiales, o sea, por 30 estados, ¿sí? Por 30 jefes de estados. Dice, entre otras cosas, creemos que el problema de población debe ser reconocido como un elemento principal en el plan nacional a largo plazo si los gobiernos quieren lograr sus metas económicas y cumplir con las aspiraciones de su gente. O sea, es el gobierno el que tiene que controlarte la fecundidad, ¿te das cuenta? ¿Para qué? Bueno, para ser más ricos y contribuir a las aspiraciones de la gente. El Banco Mundial, con Robert McNamara a la cabeza, en el año 68, decía lo siguiente: el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. Pero ¿cómo es? ¿No es que los liberales son antiestatistas y no reconocen que estas políticas tienen un núcleo muy duro a nivel estatal? En el 68, Estados Unidos ya reportaba en el Congreso un crecimiento de 1.650% en políticas de control de natalidad desde el año 63. Y fundó una comisión especial, Johnson, que la dirigió John Rockefeller III, que se llamó Comisión sobre la Población y el Crecimiento Poblacional, ¿sí? Bueno, más cosas, estoy lleno. Nixon. Escuchate esto de Nixon, del año 70. Le pedí al secretario de Estado y al administrador de Agencia para el Desarrollo Internacional dar alta prioridad a la planificación familiar y de población. Similarmente, le estoy pidiendo a los secretarios de Comercio y Salud, Educación y Bienestar y a los directores del Cuerpo de Paz y de la Agencia de Información de los Estados Unidos que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero. Otra vez, ¿dónde están los liberales antiestatistas? Vamos mucho más rápido. A ver, en el 72, la comisión de Rockefeller frente al Congreso estadounidense: creemos que el aborto no debe considerarse como un sustituto del control de natalidad, sino más bien como un elemento de un sistema integral de atención a la salud materno-infantil. Es el mismo discurso de hoy. Este reporte estaba lleno de feminismo, lleno. ¿Dónde están las fuentes? Todas están citadas allí abajo para quien las quiera chequear, ¿sí? Incluso vamos a ver alguito nada más del informe Kissinger, informe del año 74, desclasificado en el año 89 por los Estados Unidos. ¿Qué le dice Kissinger Kissinger en ese momento fue el secretario de Estado, ¿ok? Nada menos que el secretario de Estado. Y escribió este reporte de seguridad nacional y población donde se le decía, entre otras cosas, al presidente que la política poblacional se convierte en relevante para el suministro de recursos y para los intereses económicos de Estados Unidos. Se necesitan programas de gran escala de información, educación y persuasión dirigida a disminuir la fertilidad. Esto es lo que Hayek estaba denunciando en La fatal arrogancia, sin haber conocido el informe porque estaba clasificado en su época. Pero fíjate, la mente de los austríacos es impresionante y muchos austríacos de hoy se cierran los ojos y dicen, no, esto en verdad no importa. Fíjate incluso más. Dice el informe, existe el peligro de que algunos líderes de los países menos desarrollados vean las presiones de los países desarrollados en materia de planificación familiar como una forma de imperialismo económico o racial. Esto podría crear una seria reacción. De ahí que sea importante, tanto en el estilo como en la sustancia, evitar la evidencia de coerción. No evitar la coerción, evitar la evidencia. Tenemos que coercionarlos desde el Estado, pero hay que evitar la evidencia. Una más y cierro porque tengo muchísimos datos, pero ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. O sea, digo, no nos hagamos los pelotudos con esto, ¿sí? Mira, tengo de todos los presidentes impulsando desde el Estado de la ONU, esto fue la conferencia del Cairo, mirá la monedita, ¿sí? Mirá lo que es la monedita que piden para las políticas de control natal desde la ONU. Esto del año 94, hoy manejan números mayores. Pide 17.000 millones de dólares en el año 2000, 18.500 millones de dólares en el año 2005, 20.500 millones de dólares en el año 2010 y 21.700 millones de dólares en el año 2015 para controlar la natalidad en los países pobres. Documento público, el Cairo, 1994. ¿Quién pone la guita? ¿Sabés quién la pone? Los pagadores de impuestos, ¿sí? Entonces, ¿vamos a discutir sobre el aborto? Bueno, discutamos también sobre política y nos dejemos de hacer los tontos con que no, la despenalización, yo estoy a favor de la despenalización. Sí, macho, pero ese no es el proyecto. Ese no es el proyecto. El proyecto es otro y hay una biopolítica atrás de todo esto. Entonces,
somos liberales, queremos al Estado fuera de la economía. Bueno, yo también lo quiero fuera de la demografía. Yo no quiero tener un Estado que diga cuántos hijos se pueden tener, que esté impulsando políticas para controlar la fecundidad de la gente, para controlar, digamos, y estimular que la gente, bueno, pueda o quiera hacerse abortos al punto de que el propio Estado te los paga, ¿sí? Y te los paga, ¿por qué? Porque son pañuelos verdes, axilas peludas de color verde, no. Te lo paga porque, como dijo Johnson, que fue un tipo que en esto fue honesto al menos, $5 invertidos en control de población equivalen a más de $100 invertidos en ayudar a los pobres, ¿sí? Esta es la verdad tras la otra. Sí, que termina saliendo más barato un aborto que mantenerlo con un plan social, básicamente. ¿Y por qué vos te pensás que el Banco Mundial se lo pide a Argentina? A ver, cuando no salió la ley de aborto, el BID, por ejemplo, nos mandó $200 millones de préstamo para políticas de género. Y uno dice, a ver, ¿tenemos los argentinos interés en políticas de género? ¿Por qué aceptamos un préstamo de $200 millones que después tenemos que pagar nosotros los ciudadanos para encima adoctrinarnos con género? ¿Por qué están todos estos intereses? ¿Por qué hay tantas ONGs muy poderosas? ¿Por qué hay tantos organismos internacionales muy poderosos, empezando por la mismísima ONU, que están impulsando estas legislaciones? ¿Simplemente porque son muy progres, muy feministas? No, porque atrás de esto hay intereses materiales que, entre otros, son los que te he mostrado. Entonces, seamos antiestatistas. Yo soy el primer antiestatista. Ahora, no quiero el Estado dentro de la economía, pero tampoco quiero el Estado dentro de la demografía. No quiero el Estado dentro de la cama de la gente. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. Ya que estamos hablando del Estado y de cómo puede accionar sobre la población con las decisiones que tome, así como estábamos hablando hace un rato sobre cómo, estamos diciendo esto de que, bueno, un aborto se va a dar igual, aunque uno lo legalice o no, que se va a hacer de forma clandestina. Entonces, ¿cómo considerás que puede hacer para que se reduzca eso? Porque alguien te va a decir, bueno, los abortos se van a seguir haciendo. ¿Qué tendría que hacer el Estado entonces para que no hayan abortos o al menos se minimicen? Lo primero que yo te diría eso es que no es cierto que la cantidad de abortos que se hacen estando legal o estando ilegalizado el aborto sea la misma. De hecho, podemos verlo en un vecino nuestro que fue incluso parte de nuestro territorio nacional, o sea, Uruguay. Uruguay legalizó el aborto en octubre del año 2012, ¿sí? Se puso en marcha la maquinaria abortista estatal en el 2013. Cuando vos vas evaluando los números de Uruguay, tenés que cada año se dan más abortos legales. ¿Y por qué cada vez hay más abortos legales? ¿Por qué cuando se legalizó el aborto en España también se registró cada año más abortos? ¿Por qué en Estados Unidos se registró más abortos? Bueno, por un motivo muy simple, que es que la ley es pedagogía colectiva, ¿sí? La ley no es un instrumento moralmente indiferente. La ley se supone en el imaginario colectivo que demarca lo bueno y lo malo. A ver, si está prohibido robar, será porque nuestra sociedad considera que robar es malo. Si nuestra sociedad considerara que robar es bueno, pues el robo no estaría penado por la ley, ¿se entiende? Entonces, cuando vos legalizás algo, estás dando un mensaje moral a la sociedad. Lo legalizo porque o bien es bueno o no es tan malo, entonces por eso merece ser legal. Entonces, ¿qué pasa? La gente consume esta nueva forma de moral y dice, bueno, sí, hacerse un aborto es como, no sé, sacarse un quiste, ¿no? Bueno, más o menos lo mismo. Por eso el aborto se empieza a normalizar, como en Francia también, para seguir sumando ejemplos, o en Inglaterra. Bien, entonces, legalizado el aborto, por más que yo te dije, hoy está legalizado de facto, pero es importante que legalmente siga estando ilegalizado, ¿sí? O sea, que las formas estén siendo ilegal es importante porque eso hace a la moral pública, ¿ok? O sea, eso hace a la conciencia que la gente tiene respecto de esa práctica, que la consideramos mala, por eso es ilegal. Vos lo legalizás, el aborto va a aumentar. Ahora, el argumento de que ilegal o ilegal el aborto se sigue practicando es una tontera. Es una tontera porque confunde el ser con el deber ser. Es decir, sí, abortos se practican, por supuesto que se practican. Ilegalmente, por supuesto que ilegalmente se practican muchísimos abortos en todas partes. Ahora, constatar esa existencia de abortos ilegales no vuelve al acto un acto moralmente bueno. Es decir, el ser no produce su deber ser per se. O sea, el deber ser no se sigue del ser. No es que como esto es, entonces es bueno. Robos, por ejemplo, también se registran y se han registrado siempre y se van a registrar siempre por más de que el robo esté prohibido. Y van a morir delincuentes.
Y bueno, y aparte, claro, y aparte de eso es peligroso. Digo, si yo quiero ir a robar un banco, es probable que me valen, ¿sí? O sea, es probable que mi vida no termine demasiado bien. Yo tengo un costo potencial en el acto delictivo, que incluso involucra mi propia vida. ¿Cuántos ladrones terminan muertos de un balazo? Bueno, son muchos, ¿ok? Ahora, asesinatos, ¿siguen existiendo? A ver, ¿existen? Sí. ¿Han existido? Sí, siempre han existido. ¿Van a seguir existiendo? Sí, siempre van a seguir existiendo. Y eso no tiene nada que ver con las consideraciones morales que podamos hacer. ¿Te das cuenta? Las violaciones, vamos a un tema así duro. Las violaciones siempre han existido, existen y lamentablemente van a seguir existiendo, pero a nadie se le pasa por la cabeza decir que porque existen hay que legalizarlas. ¿Por qué? Bueno, porque no son malas. ¿Por qué no son malas? Porque existen. No, eso es una tontera, ¿sí? O sea, eso es un engaño sofístico que implica, como te decía, confundir el ser con el deber ser. Hay cosas que son y que ojalá que no fueran y que hay que combatir para que no sean, ¿sí? Independientemente de que son y que probablemente sigan siendo siempre. Ahora, ¿cómo se hace? Y esta es la gran pregunta que vos me has hecho. ¿Cómo se hace para tratar de ayudar a que se produzcan menos abortos? Bueno, hay muchas formas. Agilizando leyes de adopción, por ejemplo, que no se han permitido buenas leyes de adopción en Argentina desde hace muchos años. En este momento en Argentina vos tenés muchas más parejas pidiendo adoptar niños que niños en adopción. Pero aún así, esos niños en adopción, o sea, no es que el niño que no se lo da a una familia es porque no hay ninguna familia que lo quiera. Eso es mentira. Es porque uno se tiene que embarcar en burocracia estatal, otra vez volvemos al Estado, burocracia estatal que te tienen años con peritos psiquiátricos y viendo tus ingresos, viendo cómo se constituye tu familia, y es un lío bárbaro y hasta que te dan el chico pueden pasar años, ¿sí? Entonces, punto número 1, agilizar el proceso de la adopción, facilitarlo para las dos partes, para la madre que no quiere tener al hijo con ella y para los padres que no pueden tener el hijo y que quisieran tener un hijo aunque sea de otra persona. Eso es la adopción, ¿sí? Segundo punto, ayudando a la gente a salir de la pobreza. La gente quiere salir de la pobreza, no quiere que le maten a los hijos. Matar el hijo al pobre no lo saca el pobre de la pobreza. Lo único que hace en todo caso es que el Estado tenga que dar menos subsidios a nuevos pobres. Eso es lo único que hace, pero el pobre sigue siendo tan pobre como antes. Y con un agravante, que es que los pobres en general no quieren abortar, es decir, tienen tan poco los pobres que no quieren perder lo único que tienen, que son sus propios hijos, ¿sí? Entonces, ayudar a los pobres a salir de la pobreza, no a mantenerlos presos de un sistema clientelista que los utiliza como reos políticos, ¿sí? Agilizar el proceso de adopción, llevar adelante políticas de contención para madres solteras, en las cuales se les den muchas alternativas, entre ellas la adopción, dar en adopción a su hijo, ¿no? O sea, hay muchas cosas en verdad para hacer. Y, digamos, el aborto es un fracaso social, ¿sí? Es un fracaso de una sociedad que le debe mucho a sus mujeres. Y lo digo desde una postura obviamente no feminista, porque vos sabés que yo no soy feminista, pero digo, No sé. una mujer en una sociedad llega a decir, tengo que matar a mi hijo para seguir con mi vida, cuando además sabemos que el aborto en muchos casos trae lo que se llama el síndrome post-aborto, que son problemas psicológicos y psiquiátricos. Hay muchas mujeres contando en qué consiste todo esto, y de hecho en Francia, por ejemplo, donde el aborto se ha legalizado ya hace varias décadas, se han hecho encuestas públicas donde la mayor parte de las mujeres que han abortado han expresado haber sufrido síndromes psicológicos y psiquiátricos del tipo síndrome post-aborto. Entonces, exponer a la mujer a ese daño, a ese mal, ¿por qué la mujer quiere hacerse un aborto? Quiere hacerse un aborto quizás porque en nuestra sociedad se le ha hecho creer de que si tiene hijos no es exitosa, porque hay una pobreza que no te permite tener hijos, porque la pasás mal siendo madre soltera. O sea, ¿cuáles son los factores que a una mujer llevan a querer hacerse un aborto? Bueno, sobre esos factores hay que trabajar. El aborto nunca es una solución. El aborto lo que termina haciendo es generándole un daño a la mujer que la empuja a cometer una injusticia que lamentablemente la va a acompañar por el resto de su vida. Bueno, no sé si querés agregar algo más, pero sé que No, tenés una reunión. Y no sé si estás sí, atrasado tengo de eso. ahora una entrevista más. Te agradezco el espacio, la verdad es que es grato tener conversaciones como esta donde las preguntas son interesantes. Y donde podés Últimamente desarrollar el sin que te debate del digan aborto, falacias.
Y es que el debate del aborto ha caído en las mismas preguntas de siempre, en reduccionismos, poco tiempo para exponer. Yo te agradezco que vos me das tiempo para que yo pueda desarrollar las ideas y los argumentos y bueno, que me hayas planteado casos y preguntas que han sido realmente, por lo menos para mí, muy interesantes. Bueno, lo tomo como un elogio, gracias. Así es. Gracias. Bueno, te agradezco entonces esta entrevista. La estaré subiendo primeramente en un vivo completo, en un vivo, no, perdón, en un video donde voy a poner entrevistas de varias personas y después esto lo voy a subir completo para quien quiera verlo en su totalidad. Fabuloso. Bueno, Te mando un abrazo, Augusto, y gracias. vale, un abrazo.